Os resumo lo más importante de las leyes de los gases que tenemos que tener controlado para el examen, ¿vale? En primer lugar, las magnitudes características que definen el estado de un gas, que ya sabemos de la ESO, serían la presión, el volumen, la temperatura y la cantidad de gas, que son los moles del gas que tenemos. Durante el siglo XVII en adelante, varios científicos desarrollan de forma empírica unas ecuaciones que determinan cuál es el cambio en estas magnitudes. En primer lugar, Robert Boyle y Hooke enuncian la ley de Boyle, completada después por Marriott. Básicamente lo que determinan es que la presión de un gas es inversamente proporcional al volumen, es decir, si tenemos unas condiciones de presión y volumen a temperatura constante y disminuimos el volumen, por ejemplo, la presión tiene que aumentar. Más adelante, Charles, en el siglo XVIII, lo que comprueba es que el volumen es directamente proporcional a la temperatura de un gas cuando mantienes la presión constante. De ahí vendría la ley de Charles. Esto sería el hinchar un globo, ¿no? A presión constante, aumentamos la temperatura y aumenta el volumen. Y la primera ley pues sería coger una jeringa o un émbolo, disminuir el volumen a temperatura constante y ver cómo aumenta la presión. Y después, en 1800, Gay-Lussac comprueba o demuestra la última relación, que es la de a temperatura constante, a volumen constante, aumentar la temperatura y ver que aumenta la presión. Esto sería calentar una lata de un recipiente y ver cómo va, donde no pueda modificar el volumen, y ver cómo va aumentando la presión. En este caso lo que tenemos, igual que en el segundo, es que la presión es directamente proporcional a la temperatura. Combinando estas tres ecuaciones, llegabais a la expresión de que el producto de la expresión de que el producto de la presión por el volumen entre la temperatura es constante para una misma cantidad de gas. ¿Por qué para una misma cantidad de gas? Porque el factor que no estamos modificando aquí son los moles. ¿Qué ocurre si cambiamos la cantidad de gas? Si lo pensáis un poco, lo lógico es que la presión sea proporcional a esos números, a ese número de moles. Si tú introduces más gas, da igual las condiciones, va a aumentar la presión. Si el volumen es variable, también va a ser proporcional al número de moles. Sería el ejemplo de inflar un globo desde una bombona en la que vamos introduciendo cada vez más gas. Teniendo esto en cuenta, porque en ambos casos, al aumentar el número de moles, van a aumentar las colisiones. Teniendo esto en cuenta, la expresión anterior la podemos completar. Si aquí lo que tenemos es que el producto de la presión por el volumen entre la temperatura es constante, es igual a un valor que se puede denominar constante de Boltzmann. Si introducimos el número de moles, lo que nos queda es que ese producto de presión por volumen entre temperatura depende de cuánto gas tengas y es multiplicado por un número constante. Esa K es la R que ya conocéis, y de aquí viene la ecuación de los gases ideales, donde R, la constante de Boltzmann, tiene un valor de 0,082. Bueno, esto sería para estos problemas. El año que viene ya veréis el valor de 8,31 julios partido por mol Kelvin. Pero para este año nos quedamos con esta expresión de aquí. Teniendo esto en cuenta, pues ¿para qué vamos a utilizar esta ecuación? Si nos dan directamente el número de moles, podemos determinar, conocidos el resto de parámetros, pues la presión que ejerce o el volumen que ocupa, o incluso a qué temperatura está, ¿vale? O si nos dan un dato de presión, que también puede ser lo habitual, que sepamos cuántos moles tenemos para una determinada reacción. Y la ley de Dalton, que es la otra que hemos visto, lo que nos viene a decir es que, asumiendo ese comportamiento ideal, la presión total que hay en un sistema, donde hay una mezcla de gases, va a ser igual a las presiones parciales de cada uno de los componentes. Si consideramos que tenemos un recipiente donde hemos introducido una pastilla de naftaleno y una pastilla de dióxido de carbono, lo dejamos a una temperatura de 27 grados, por ejemplo, y tiene un volumen
de 5 litros. Si recordáis, el naftaleno, como veremos un poco de orgánica, pues bueno, ya lo explicaremos, tiene esta estructura, esto nos da igual, pero tiene un punto de sublimación de 80 grados, pasa directamente de sólido a gas. El CO2 también es una sustancia que sublima. Cuando está en estado sólido se llama hielo seco, tiene un peso de 44 gramos partido por mol. El del naftaleno es en torno a 128 gramos partido por mol, y en el caso del dióxido de carbono su punto de sublimación era de menos 78 grados. Si tenemos estas pastillas y vamos calentando y hemos hecho previamente vacío, hemos quitado todo el aire con alguna bomba de vacío o algo así, hemos retirado el aire y vamos aumentando la temperatura, lo que va a ocurrir es que estas sustancias van a pasar a fase gas. Entonces tendremos en fase gas tanto el naftaleno como el dióxido de carbono y pues ya no nos quedará nada sólido. Tendremos una mezcla de gases y entonces aquí podríamos determinar con un manómetro la presión del sistema, ¿vale? Imaginaros que nos dicen que tenemos 256 gramos de naftaleno, esa pastilla que habíamos puesto inicialmente, y una pastilla de 220 gramos de hielo seco. Si calculamos los moles, echarle un ojo ahí a los pesos moleculares, de aquí tendríamos 2 moles y aquí, 5 moles. Y aquí tendríamos 2 moles. Esto es importante porque en la ley de Dalton, aunque la podemos expresar de esta manera, esto es correcto, también podemos hacer uso de lo que se conoce como fracción molar, que viene a ser el tanto por uno de los moles de una sustancia respecto a los moles totales. Esta mezcla de gases, pues los moles totales serían 7. La presión total que hay en el sistema, aplicando la ecuación de los gases ideales, sería esta. Lo que pasa es que esa presión se debe a la acción de dos gases. El naftaleno, la presión del naftaleno por el volumen total está ocupando lo mismo, dependerá de los moles de naftaleno, y la presión del CO2, pues lo que nos va a cambiar son los moles de CO2. Vale, poner la presión total está en otro color para que nos líe. Los moles totales son los moles que eran 7 en este caso, pues sería la suma de los dos. Podría calcular la presión total que ejerce cada uno y sumarlo, ¿vale? Pero también puedo hacer uso directamente de los moles totales. Si en esta ecuación despejamos el volumen, nos queda que es igual a los moles totales por R por T partido por la presión total. Si ahora sustituimos este volumen en cualquiera de las dos ecuaciones, cojo esta primera, me quedará que la presión de naftaleno por los moles totales por R y por T entre la presión total va a ser igual a los moles de naftaleno por R y por T. Simplificando, lo que nos queda al final es que la presión de naftaleno es igual a los moles de naftaleno dividido entre los moles totales y multiplicado por la presión total, que es la propiedad macroscópica que vamos a poder medir. Esto de aquí, los moles de naftaleno entre los totales, fijaros que esa dimensional es un tanto por uno y es lo que se denomina como fracción molar. La fracción molar para el naftaleno serían los moles de naftaleno entre los moles totales, así definido tal cual, es decir, en este caso 2 partido por 7. Esto de aquí lo puedo expresar entonces como fracción molar de naftaleno por la presión total. Y bueno, si quiero determinar la presión total que habría en esa mezcla, teníamos 7 moles totales
7 moles totales, 0,082, estaba a 27 grados, que son 300 Kelvin, y el volumen habíamos dicho que era de 5 litros. Esto generaría una presión de 34,44 atmósferas. Si queréis comprobar que se cumple la ley de Dalton, es decir, que esta presión total es la suma de las presiones parciales del naftaleno y del CO2, lo podéis comprobar. En el caso de la presión del naftaleno sería la fracción molar del naftaleno multiplicado por la presión total, 2 moles de naftaleno en 7 totales, y con una presión de 34,44 atmósferas, la presión parcial del naftaleno, es decir, la presión que generaría el naftaleno si estuviese él solo en ese volumen, sería de 984 atmósferas. Y por otro lado, en el caso del CO2, la fracción molar de naftaleno por la presión total, esos 5 moles por la presión total, 24,6 atmósferas. Sumando estos dos términos, tenéis la presión que nos ha dado antes. ¿Vale? Entonces, ¿para qué podemos utilizar la ley de Dalton? La pregunta típica suele ser que te den una mezcla de gases, puede estar expresado como un porcentaje, que te den la presión total o que te den los moles totales. Si te dan la presión total, utilizando la ecuación de los gases ideales, siempre vas a poder sacar los moles totales. Y sabiendo los moles totales, tienes una ecuación y con pues tendrías otra, ¿vale? Porque en los moles sabes respecto al total cuánto hay de A y cuánto hay de B, o te pueden dar directamente una proporción. Lo importante es que tengáis claro el concepto de fracción molar para hacer más rápido los problemas y saber que la suma de presiones es igual a la presión total, teniendo en cuenta que el volumen, si el sistema es cerrado, no cambia, es decir, es el mismo para los dos gases. Y después, simplemente en la ecuación de los gases ideales, muy importante tener en cuenta las unidades que tenéis aquí, la temperatura, acordaros de que tiene que estar en Kelvin. No puedo obtener valores negativos, y si lo hago con grados centígrados, aunque sea en un valor positivo, no me va a salir bien, ¿vale? Dimensionalmente sería erróneo.